Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Solamente para que podamos recapitular, pues hemos estado viendo esta serie, hermanos, el Sermón del Monte. Y en esta serie de enseñanzas, de predicaciones, pues hemos visto que el Sermón del Monte es un pasaje extenso de la Biblia, abarca nada más y nada menos que hasta 3 capítulos de las Escrituras, 3 capítulos. Y estos capítulos, pues no están nada cortitos, son unos capítulos un poquito extensos. Y desde que hemos iniciado el año, hermanos, solamente hemos visto, yo creo que ni la mitad del capítulo 5 de Mateo, y es hermoso, ¿verdad? No sé si usted es de las personas que está leyendo la Biblia y se impacienta porque quiere leer bastante. Bueno, a mí a veces me pasaba, pero cuando empecé a estudiar un poquito más la Escritura me di cuenta que en un solo versículo podía pasar días viéndolo y estudiándolo y meditándolo, hermanos. Y es hermoso cuando uno trata de hacer eso, hermanos, y yo quisiera compartirlo con todos nosotros, hermanos. Hemos visto que el Sermón del Monte es una enseñanza que el Señor Jesucristo da, como lo dice la Biblia, como lo dice el nombre, en un monte, donde todas las personas estaban escuchándolo, porque frecuentemente los maestros de la palabra de Dios, de la ley de Dios, frecuentaban decir sus enseñanzas pues en un lugar en que estuviera extenso y en que la gente los pudiera escuchar. Había sinagogas, pero las sinagogas eran muy pequeñas, las sinagogas eran como prácticamente hacer un pequeño salón y ponerse ahí a estudiar la palabra de Dios. Pero en los lugares grandes eran donde también los maestros juntaban a las personas cuando eran muchos y se ponían a exponer. Y Jesús, hasta este punto, pues él comienza, de acuerdo a Mateo, a predicar. Y primero empieza hablando Jesús sobre el reino de los cielos, porque anteriormente de este Sermón del Monte, dice Mateo 4:17, después de que Jesús inicia su ministerio, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Saben qué significa arrepentirse? No significa solamente sentir tristeza por causa del pecado. Arrepentirse significa un cambio de vida, un giro de mente, un giro de pensamiento, transformar nuestro pensamiento. Entonces Jesús dice: arrepentíos por una consecuencia, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está diciendo: cambien su mentalidad, transformen sus caminos, vuélvanse hacia el camino de Dios, porque su reino se ha acercado, porque el reino de los cielos ha llegado a este mundo. Los judíos entendían muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Para los judíos, la venida del reino de los cielos significaba que se iba a acabar el mundo. Y Jesús, cuando Él viene, está inaugurando los últimos tiempos, hermanos. Nosotros estamos viviendo desde que Cristo vino en los últimos tiempos. Entonces Jesús inaugura los últimos tiempos y dice: arrepiéntanse, porque los últimos tiempos, porque el reino de Dios, la nueva Jerusalén celeste, que dice Juan que se asentará sobre la tierra, bueno, de alguna forma ya ha llegado a través de Jesús. Entonces, de alguna forma podemos entender que este sermón es como que Jesús está hablando sobre el carácter y las características también de los que son ciudadanos del reino de los cielos, porque con las bienaventuranzas Jesús está hablando del carácter de los ciudadanos de ese reino de los últimos tiempos, del reino de los cielos. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran a causa del pecado, de su condición espiritual, bienaventurados los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, y empieza a hablar muchas cosas. Y después de hablar del carácter del cristiano a través de las bienaventuranzas, Jesús nos habla sobre la influencia del cristiano en el mundo, la influencia del ciudadano del reino de los cielos en el mundo, la influencia de aquel que vive en el siglo venidero, espiritualmente hablando, en aquellas personas que viven todavía en el siglo actual.
en la influencia que debe tener el cristiano sobre las personas que le escuchan, sobre las personas que le rodean, en su casa, en su matrimonio, en su familia, en el trabajo, en todas partes. Y ahora Jesús como que concluye de esa parte y empieza a hablar ahora de algunas cositas que va a enseñarnos de Jesús acerca de la ley. Y es que, hermanos, muchos de los judíos, de los fariseos, ya estaban empezando a hablar de Jesús, de que Jesús era un maestro que era contrario a la ley, que él era un rebelde revolucionario que venía a destruir las enseñanzas del Antiguo Testamento, las profecías que había dado Jehová a través de los profetas en todo el Antiguo Testamento. Entonces Jesús, conociendo el pensamiento de las personas, comienza a decir: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido a deshacer la ley, sino a cumplirla, dijo el Señor en su momento. Él no vino a destruir todo lo que se había enseñado antes, no, Él vino a cumplirlo. Porque había muchas personas que enseñaban la ley del Antiguo Testamento, pero la enseñaban solamente por fuera, que la cumpliéramos por fuera, que la cumplieran nada más por cumplirla. Pero Jesús dice: no, no la van a cumplir nada más a la y se va, sino desde adentro, desde el corazón. Y cuando Jesús habla sobre la ley, después da algunos ejemplos, como por ejemplo Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y los juramentos, Jesús y el ayuno, etcétera. Porque siempre Jesús utiliza esta frase: alguna vez escucharon que fue dicho por los antiguos, pero yo les digo. Y por ejemplo aquí dice: oísteis que fue dicho por los antiguos. Y después dice: pero yo os digo, cuando habla sobre la ira. Y después en otra ocasión dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo otra vez. Y luego dice: también fue dicho, pero yo les digo. Esos contrastes que Jesús dice. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Y así sucesivamente es que Jesús empieza a dar algunas enseñanzas, algunos ejemplos de cómo las personas habían distorsionado todo lo que la ley había dicho al pueblo de Dios, y cómo Jesús lo vuelve a traer y dice: no, no se trata de cosas a ley se va, se trata de una esencia, de una actitud de nuestro corazón en la que nosotros debemos acercarnos y tratar de servir a Dios. Entonces le vamos a tratar de ver verso por verso lo que nos puede enseñar, lo que nos puede enseñar esta porción de la palabra de Dios acerca del Sermón del Monte. Primero dice, versículo 17, a ver si me acompañan, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Estas palabras Jesús las está diciendo porque porque él sabía que las personas pensaban que Jesús venía a deshacer todo lo que había en el Antiguo Testamento. ¿Qué había en el Antiguo Testamento? ¿Qué es la ley, hermanos? La ley puede resumirse a lo mejor en los 10 mandamientos, no sé si alguien se lo sepa, pero los 10 mandamientos los podemos encontrar en el Pentateuco, ahí en Éxodo, que empieza diciendo que amarás al Señor, etcétera, no matarás, no robarás, etcétera, esos 10 mandamientos. Entonces, esos 10 mandamientos empezaron a tener como que un desarrollo de los maestros judíos que lo empezaban a explicar, a dar ciertas órdenes, etcétera. Entonces Jesús dice: no piensen que yo he venido a abrogar la ley. ¿Qué significará abrogar? Abrogar significa dejar nulo, incluso romper, destruir, dejar ya como algo antiguo la ley. Por ejemplo, una costumbre que a veces se puede abrogar es que allá en los tiempos de antes en las iglesias se acostumbraba de que en un lado se sentaban las mujeres y otro lado se sentaban los hombres, ¿verdad? Y esas costumbres, que son más que nada costumbres, tradiciones, usos y costumbres de las iglesias, por así decirlo, quedan abrogadas, o sea, quedan nulas, ya quedaron en el pasado, se destruyeron, ¿no? Leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo puede ser una costumbre también, que uno la toma, uno la puede dejar y puede quedar abrogado, queda en el pasado. Entonces, las personas que escuchaban a Jesús, específicamente aquellas personas que no lo querían, ellos decían, pensaban y empezaban a decir y a murmurar y a esparcirlo por todas partes, que Jesús venía a destruir y a abrogar y a hacer un lado todo lo que la ley decía. Porque bueno, ustedes sabrán los encuentros que tuvo Jesús con los fariseos cuando los discípulos recogían espigas en el día de reposo, hermanos. Vamos a ver un contraste entre Jesús
y la religiosidad. Y yo creo que ver este contraste nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos el relacionarnos con Dios como una vida llena de religiosidad. Muchas veces vemos el venir a la iglesia también como algo que tiene que ver con religiosidad, porque es en lo que habían caído aquellas personas en los tiempos antiguos. Eran personas que estaban lejos de Dios, pero creían que estaban cerca de Dios porque eran religiosos, hermanos. De hecho, Jesús cita unas palabras de Isaías para hablarle a estas personas y les dice: ustedes con los labios honran a Dios y con sus labios creen que están cerca de Dios, pero su corazón está lejos de Él en realidad. El estar cerca de Dios, hermanos, no es, por ejemplo, que uno venga bien vestidito y ya, ahora sí, ya vengo a la iglesia y ya, ahora sí yo soy un hijo de Dios. No se trata de eso. Si yo creo que por venir a la iglesia y cumplir tal y tal hora y por venir bien vestidito y con todo, hasta con mi himnario en mano, ya yo estoy cerca de Dios y le agrado a Dios, hermanos, estamos totalmente equivocados. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Jesús verdaderamente no viene y no vino a deshacer la ley de Dios, porque entonces no sería el Hijo de Dios. Él es el cumplimiento de todas las profecías que se hablaban en el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de todo lo que se hablaba en los salmos, hermanos. Damaris, por ejemplo, ayer nos estaba explicando el Salmo 1 y lo estaba desmenuzando de una forma tan bonita. Los que llegaron temprano se han de haber dado cuenta de cómo empezó desde el 1 hasta el último versículo y cómo este salmo hablaba no de cualquier hombre. De alguna forma este salmo estaba hablando sobre el carácter de aquel que había de venir a salvarnos, de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Que nunca, porque dice que nunca, o sea, alguien impecable, porque todos alguna vez en nuestra vida pasada anduvimos y corrimos por el camino del pecado, por el camino de los pecadores, de escarnecimiento hacia Dios y muchas veces incluso estando en el camino de Dios a veces tropezamos en pecado, tropezamos en la maldad, tropezamos en ser un escarnecedor ante Dios. Y de alguna forma no estamos impecables, pero el que nos justifica es el Señor, el que nos limpia y el que nos perdona es el Señor. Pero aquel que ahora sí nunca estuvo en camino de pecadores, ni estuvo en el consejo de los malos, fue nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermanos, y luego dice, y en su ley medita día y noche. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Nosotros tratamos, hermanos, de buscar al Señor, ¿verdad que sí? Tratamos de leer su palabra, de que nuestra mente esté llena de pensamientos de Dios, pero bueno, no siempre lo podemos hacer, hermanos. Al menos lo digo por mí. Yo trato de esforzarme porque la palabra de Dios esté siempre en mi mente. Bueno, a veces no lo trato, a veces no lo puedo cumplir, a veces batallo, a veces entran preocupaciones, a veces entran pensamientos de maldad, entran pensamientos de carnalidad, de la forma en que ustedes quieran, de la expresión que quieran, y no puedo meditar totalmente en la ley de Dios. Tengo que llegar otra vez al arrepentimiento y acercarme al Señor, pero aquel que verdaderamente en todo momento la ley de Jehová fue su delicia y en su ley meditaba de día y de noche estando en la carne, en el mundo, fue nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas y todo lo que explica el Salmo, hermanos. Jesús es el cumplimiento de todo lo que dice el Antiguo Testamento. Jesús es la misma ley, hermanos, porque la ley de Dios que vemos en la Biblia no es una ley que simplemente nos hable de que haz esto. No hagas esto, como un reglamento que se pone, por ejemplo, en las escuelas. Nosotros siempre vemos el reglamento pegado y dice, los niños tienen que traer el cabello corto, las niñas sin el cabello pintado, de tal especificación, tal cuaderno y y tenemos que cumplir con unas reglas en ciertos lugares. Pero la ley de Dios no es una regla, porque Dios no es algún inspector que nos llegue a poner reglas y ya. Dios es un Dios de relaciones y Él quiere relacionarse con usted, quiere relacionarse conmigo, hermanos. La ley de Dios no es una especie de reglas que tenemos que seguir de pe a pa, porque si fueran reglas, hermanos, qué triste sería. La ley de Dios, hermanos, escuche bien lo que voy a decir, la ley de Dios es su carácter. Y ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque una cosa es querer cumplir los mandamientos de la Biblia
como mandamientos, y otra cosa es querer cumplir los mandamientos de la Escritura, la de la Biblia, porque tenemos una relación personal con Dios. A mí siempre me ha pasado, bueno, muchas veces me he topado con algunas personas que piensan diferente. En algún momento, en una ocasión, en otro lugar, una persona llega y me jala y me dice, Yair, ¿y yo qué pasó? Yo era líder de jóvenes en ese tiempo y me dice, ¿por qué dejas que este joven entre así a la iglesia? Y yo, ¿cómo? Así, ya sabe que está vestido, que tiene esto y el otro y el otro y el otro. ¿Por qué lo dejas entrar al culto de jóvenes? Y no le dije nada, simplemente, sí, hermano, gracias por el consejo. Pero en mi mente dije, pues si no lo dejo entrar, va a entrarme a otro lugar peor. ¿Me explico? Y luego le traté de explicar y decirle, mi hermano, es que si una persona llega y le digo, no te vistas así, cámbiate el cabello, ponte corbata, trae la Biblia, ¿por qué no la trajiste? Hermanos, va a salir corriendo, ¿verdad? Lo que va a propiciar que esa persona cambie su forma de hablar, porque hay hermanos que yo he visto cómo empiezan de una forma y terminan de otra, y empiezan bien mal hablados y esto y el otro, y con formas de pensar bien extrañas. Hay un muchacho que así lo voy viendo cómo va avanzando, y si yo empiezo diciéndole qué debe hacer y qué no debe hacer, cómo debe vestirse, cómo no debe vestirse, cómo debe cumplir ciertas reglas, va a pensar que Dios es un Dios, que es un capataz, un tirano que nada más está sentado con la mano en la cintura diciendo, a ver, tú acá, tú acá, tú acá. No, hermanos, Dios no es así. Mejor le decía al hermano, mejor empecemos enseñándole sobre el amor de Dios, que él pueda ver el amor de Dios revelado en Cristo Jesús, y le aseguro que sin que yo le diga, va a transformarse, porque va a empezar de adentro. Va a transformar su forma de hablar, su forma de ser, sus pensamientos, su visión de vida. No tengo yo por qué decirle qué debe hacer y qué no debe hacer. Mientras esta persona se acerca a Dios, hermanos, va a ser transformada por dentro, y lo demás va a ser transformado. Su forma de hablar sin que se dé cuenta va a ser transformada. Su forma de vestir sin que se dé cuenta va a ser transformada. Su forma de pensar sobre el tema que quieran de la vida va a ser transformada, porque tiene un encuentro personal con Dios, hermanos. Y muchos de nosotros hemos tropezado con esas cosas, porque ¿qué es lo que queremos hacer cuando nos acercamos a Dios? Queremos primero cambiar por fuera para después cambiar por dentro. Es imposible, hermanos. He escuchado gente que dice, dame tiempo. Primero trato de estar listo para ahora sí acercarme a Dios. Y le digo a esas personas, si tú tratas de estar listo o lista para acercarte a Dios, nunca lo vas a estar. Nunca te vas a poder acercar, porque tú no puedes transformarte a ti mismo. Tú necesitas, así como estás, acercarte a Dios, y Él se encargará de transformar tu vida. En ese sentido, hermanos, Jesús es la expresión del carácter de Dios, la máxima revelación del carácter de Dios, porque la ley, hermanos, habla del carácter de Dios. Dios dice en los mandamientos, no matarás, no porque Él sea un capataz y se le antojó ordenar que no mates, no, porque es parte de su vida, es parte de su carácter, es parte de la esencia de Dios. Si Dios es vida, entonces la muerte es mala, porque Dios es vida. Es lógico, no es porque a Dios se le ocurrió como un capricho, no, es porque Él es vida, y todo lo que se aleje de la vida es malo, porque se aleja del carácter de Dios. Si Dios es la verdad, todo aquello que se aleje de la verdad es malo, porque se aleja del carácter de Dios. No porque a Dios se le antojó decir que siempre hay que decir la verdad, no, sino porque Él es verdad. En esencia Él es la verdad, hermanos. Eso lo hemos visto, creo que en el discipulado. Es como una fogatita, vamos a pensarlo así en estos tiempos que hace frío. Es como una fogata. Imagínense que hace bastante frío, como el que hacía más temprano, porque yo ahorita siento calor aquí. Así, como el que hacía más temprano, y hay una fogata bien calientita, bien padre, y está el hermano Kilo así, poniendo las manos en la fogata, calentándose. Kevin igual está así ya bien a gusto, comiéndose un tamalito. Pero si por alguna ocasión yo me alejo de la fogata, me va a dar frío, es lógico, ¿verdad? Y a lo mejor me voy a enfermar porque me alejé del frío, del calor, perdón, y me está dando frío y estoy respirando el aire frío, pues me voy a enfermar. ¿Le voy a echar la culpa a la fogata? Pues no, ¿verdad? La fogata está ahí y en sí misma pues es fuego y emana calor y emana protección para nosotros. Si me alejo de la fogata, me voy a enfermar, no porque la fogata sea mala, sino es una consecuencia de haberme alejado de la fogata. Así es el pecado, hermanos. La Biblia dice no matarás, no porque Dios sea un capataz que diga no mates, y se me antojó decir hoy que no mates, no.
Dice: no matarás, porque Dios es la vida. Todo aquello que se aleja de la vida, pues es malo. Si Dios dice, si la Biblia nos habla de honestidad, de la pureza, de la santidad, de todo lo bueno, y que lo hagamos porque corresponde al carácter de Dios. Y si nos alejamos de esas cosas, son malas no porque Dios sea malo y diga, ahora te voy a castigar, no, simplemente por lógica. Nos alejamos de la fogata que nos da calor, nos alejamos de la fogata que nos da esa visión verdadera de lo que es la verdad, de lo que es lo bueno, de lo que es lo honesto, de lo que es lo justo, hermanos. Pues lógico, nos vamos a enfermar, nos vamos a morir espiritualmente. La muerte espiritual es estar lejos de Dios, en pocas palabras. Entonces, ¿en dónde nosotros podemos ver la máxima expresión del carácter de Dios? A través de Jesús, hermanos. Precisamente por eso Jesús dice: yo no he venido a abrogar, a destruir, a anular la ley, he venido a cumplirla. Porque en Juan dice: a Dios nadie le ha visto jamás. No podemos saber con certeza cuál es el corazón de Dios, pero el unigénito Hijo Él le ha dado a conocer, hermanos. Dios, en su hermosa bondad y misericordia, mandó a su Hijo Jesucristo para que, entre muchas cosas, nosotros podamos conocer a Dios, podamos ver a Dios de una forma palpable, podamos ver verdaderamente la esencia de la ley de Dios a través de Jesús. Que la ley de Dios no es un reglamento, sino una relación que Él quiere mantener con nosotros, y que en la medida en que nosotros sostengamos esa relación con Dios, es que nuestro corazón y nuestro exterior va a ser transformado, hermanos. En la medida en que nosotros estemos cerca de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, lo bonito que es que nosotros podamos ver la Biblia verso por verso? Nada más llevamos un versículo, hermanos, y hay tantas cosas que se pueden hablar. Dijo Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y precisamente no solamente porque nos revela el carácter de Dios, sino porque Jesús mismo, con sus propios actos, cumplió la ley de Dios. Hace algunos días estaba leyendo Levítico. Se los voy a buscar, hermanos. Me gusta leerles la Biblia. Miren, voy a buscar Levítico. Y si usted quiere acompañarme, puede acompañarme. Levítico, y es en los primeros capítulos. Aquí lo subrayé. Levítico capítulo 4. Dice: ofrendas por el pecado. Es la ley de Dios. Levítico forma parte de los primeros 5 libros de la Biblia, que se les llama el Pentateuco o la ley de Dios. Es la ley del Antiguo Testamento. 4:3 dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Eran los sacrificios. ¿Se acuerdan, hermanos, quien estuvo en el discipulado cuando hablamos sobre la expiación? ¿Qué era la expiación? La expiación significa que alguien muere en el lugar de la otra persona. Eso es lo que hace el becerrito. Pero fíjese, dice sin defecto, sin ningún defecto el becerrito. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, sin defecto, impecable. ¿Quién podía hacerlo? ¿El pastor? ¿Los maestros? No, hombre, si vieran cuántos errores comete el hermano que está predicando en este momento. No, yo no podría, hermanos. Solo Jesús es ese becerro sin defecto. ¿Por qué? Porque Él muere por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados, como este becerrito que está en la ley. Por eso Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley, al contrario, he venido a cumplirla. Fíjense, este versículo ya lo hemos visto, ¿verdad? El becerrito que era ofrecido, incluso hasta por los sacerdotes que pecaban. Ahora, si nos vamos hasta el Nuevo Testamento, hay un versículo en Hebreos que dice más o menos así. Déjeme, se lo encuentro. Me estoy peleando con las hojas. Espérame tantito. Ok, Hebreos. Hebreos habla muchísimo sobre el sumo sacerdocio de Jesús, hermanos. ¿Saben qué es el sacerdocio? Dice que Jesús es aquel sumo sacerdote santo, sin mancha, que no presenta un sacrificio por los pecados, sino que se presenta a sí mismo. Si usted vio en Levítico y prestó mucha atención, el sacerdote ofrece
un becerrito, ¿verdad? Pero ahora Jesús no ofrece un becerro por el pecado, se ofrece a sí mismo. Y no por pecados de él, porque él nunca pecó, se ofrece por los pecados del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice en Juan. Y aquí en Hebreos hay un pasaje en donde nos habla precisamente de eso. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego nos saltamos al capítulo 5 y dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero en este caso, Jesús, como nuestro sacerdote, no ofreció un sacrificio ajeno ante Dios, se ofrece a sí mismo en la cruz del Calvario. Por eso Él cumple en su totalidad con la ley de Dios, hermanos. Él cumple la palabra de Dios. Que cuando usted esté leyendo un versículo como el que leyó la hermana Cookie sobre Génesis, no vea simplemente cosas como historias interesantes, sino que veamos cómo a través de la ley del Génesis, de las primeras familias de la tierra, se cumple la promesa de Dios a través de Jesús. Porque el ascendiente de Jesús, es Abraham. Por eso cuando Dios le habla a Abraham, le dice, en ti, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y saben por qué? Porque de la descendencia de Abraham Dios prometió que traería a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. En Jesús todas las naciones y las familias de la tierra pueden ser benditas porque Cristo vino a salvarnos del pecado. Lo que quiero que vean es la mente de Dios, hermanos. Cuando Dios trata con Abraham y con Sara, cuando Dios trata con Moisés, cuando trata con José, cuando trata con todo el pueblo de Israel, no está pensando simplemente en los problemas de ese tiempo, en los problemas locales. Él está viendo más allá, pensando en usted, pensando en mí. Porque solamente a través de ese hermoso plan de salvación y de esa ley que vemos en todo el Antiguo Testamento es que nace nuestro Señor Jesucristo. Es que Él viene a nosotros salvarnos, hermanos. Por eso Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley ni en su práctica, ni en su esencia, ni en su enseñanza. Yo he venido a cumplirla. Y de hecho hay un comentario que es como si Jesús dijera, yo no vengo a abrogar la ley. Dice, yo soy la ley. Imagínense, yo soy la ley. O sea, que Jesús diga eso, yo soy la ley de Moisés, yo soy la ley que está en el Antiguo Testamento. Estás viendo con tus propios ojos a la ley. O sea, ver a Jesús de esa forma. Él es la revelación de la palabra de Dios. El versículo 18 dice, porque de cierto que hasta que pasen, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Fíjense lo que dice Jesús, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota. Cuando dice una jota, nosotros nos imaginamos pues la jota, ¿verdad? En el idioma original es la iota, la letra más chiquita del alfabeto griego, haciendo alusión a una letra hebrea, que es la letra también más chiquita del alefato hebreo, porque no es alfabeto, se dice alefato hebreo. Entonces, es la letra más chiquita, o sea, ni siquiera la letra más chiquitita de toda la ley. Ni una tilde. Bueno, aquí nosotros podemos identificar tilde como el acento, ¿verdad? Pero ahí en el idioma original se refiere al signo de puntuación más chiquitito de los hebreos, que era como un puntito con un pequeño cuernito, el más chiquito de todos. Bueno, ni una jota, ni una tilde, ni siquiera desde lo más chiquito hasta lo más acá se va a dejar desapercibido. Todo se va a cumplir. Y en Jesús se ha cumplido, hermanos. La palabra de Dios dice que la palabra misma de Dios no se desvanece, permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanecerá, hermanos. Y es la verdad. Ahora, ¿cuál es la esencia de la ley? ¿Cuál es la esencia de la palabra de Dios? El hecho mismo de que Dios se ha acercado a nosotros a través de Jesús y que nos ha salvado y que nos ha dado su Espíritu Santo y que nos da promesas en este mundo, que tendremos esperanza de que viene algo tan maravilloso en el futuro, de que hay vida eterna, hermanos. Eso se le llama la historia de la salvación, que Dios se acerca
a un mundo que está totalmente alejado y se acerca a este mundo para salvarlo, para regenerarlo, para darle esperanza, para hacer todas las cosas nuevas, hermanos. ¿Saben algo? ¿Saben por qué las familias que están lejos de Dios ahora cuando se acercan a Dios son transformadas y se hace todo nuevo? Porque es una forma en que Dios demuestra a través de las familias lo que está por hacer en el mundo. Veámoslo desde ese punto de vista. He aquí yo hago todas las cosas nuevas, dice en Apocalipsis. Cuando yo veo una familia restaurada, un matrimonio restaurado, y veo que eran familias que estaban, no sé, divorciados, divorciadas, se peleaban en casa, estaban alejados los unos de los otros, y ahora los veo totalmente diferentes, estoy viendo lo que Dios está por hacer en el mundo, hermanos. Estoy viendo a través de una familia cómo la nueva Jerusalén celestial va a descender como una novia ataviada y se va a sentar en este mundo, y cómo Dios va a traer cielos nuevos y tierra nueva, hermanos, a través de las familias, a través de vidas transformadas. Pero bueno, no me quiero salir del tema, pero lo que quiero que vean es que el Señor ha hecho que se cumpla su palabra trayendo a Jesús, hermanos, porque Él es la máxima revelación de la palabra de Dios. Luego dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga, que los viva y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si lo vemos así, a simple vista, hermanos, podemos creer que es una forma práctica en que Jesús enseña que hay que ser hacedores de la palabra de Dios, porque si yo digo, por ejemplo, que Dios es amor, pero no lo enseño, pues soy un incongruente y no lo estoy viviendo, entonces seré llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y en parte tiene que ver, ahorita lo vamos a ver. Pero lo que yo quiero, hermanos, que veamos es un poquito de lo que Jesús estaba tratando de decir en ese momento a las personas que los escuchaban. Nuestro Señor Jesucristo era un orador por excelencia, hermanos. Cuando Él hablaba, no hablaba solamente para que las personas que estaban aquí de cerquita lo escucharan, hablaba para que todos lo escucharan, hermanos. Porque cuando Jesús estaba diciendo eso, es como cuando uno dice ese dicho que no sé muy bien cómo es, pero dice, te lo digo a ti, mi hija, para que lo oigas tú, mi nuera, algo así. Hagan de cuenta que Jesús lo estaba diciendo en ese momento a las personas, pero para que otros también escucharan. Y como por ahí dice ese refrán, échate ese trompo a la uña, y se lo llevaran de tarea. Entonces Jesús está hablando ante sus discípulos, pero sabe muy bien también quién lo están escuchando aparte de sus discípulos. Lo están escuchando, por así decirlo, sus rivales en ese momento. Los fariseos, los escribas de la ley lo estaban oyendo. Y estaban oyendo nada más para ver en qué podían hallarle una falla para ahora sí condenarlo. Y en este caso, Jesús lo que está tratando de decir es que los fariseos, los judíos de ese tiempo, creían que cumplir con la ley de Dios era solamente cumplir con reglas, porque ellos al estudiar la palabra de Dios se dieron cuenta que no podían cumplirla. Hermanos, ¿quién de aquí puede cumplir los 10 mandamientos? ¿Quién de aquí puede decirse que es excelente cumpliendo la ley de Dios? Yo, para empezar, no. Entonces ellos se encontraban que no podían cumplir con las demandas de la ley y empezaron a ponerle interpretaciones para no cumplir en su totalidad y como quiera sentirse impecables. Se habían vuelto unos religiosos, hermanos, los fariseos. Se habían vuelto unos religiosos que por encima cumplían la ley, pero por dentro estaban totalmente alejados. Por ejemplo, hay un mandamiento de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y los fariseos, y Jesús en uno de los pasajes se lo reprocha y dice, ustedes han torcido ese mandamiento y dicen, todo lo que pueda cumplirte ya cumplí. Si te doy 5 pesos o 1 kilo de tortillas, ya te honré. Pero Jesús les estaba reprochando eso porque había una ley que hablaba de cuidar a los padres aun cuando estuvieran muy grandes, honrarlos. Y Jesús le reprochaba a los fariseos y le decía, no, pues si yo te mando tanto y te transfiero tanto, ya cumplí contigo y allá a ver cómo te las arreglas. Jesús estaba diciendo que los fariseos estaban siendo unos religiosos cumpliendo por encima la ley, pero en realidad la habían deshonrado totalmente. Ejemplo de esto lo da Jesús y habla, oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás. Pero Jesús les dice, pero yo les digo, cualquiera que se enoje con su hermano ya es reo de juicio.
Porque los fariseos lo tenían por encima como una regla. Mientras no mate a alguien no pasa nada, pero estoy enojado y lleno de envidia y lleno de rencor contra una persona y ya hasta le dije cosas. No, Jesús lo traslada no en las meras acciones, sino desde la actitud del corazón. Y dice, no, yo te digo que si ya estás enojado con una persona, es como si lo hubieras asesinado en tu corazón. Por eso Jesús bien dice, yo no he venido a abrogar, al contrario, he venido para que se cumpla bien la ley. Porque la ley de Dios no era solamente cumplir con reglas a la y se va, era una actitud del corazón. O por ejemplo que Jesús dice, oísteis que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Pero Jesús dice, no, yo les digo todo lo contrario, que si en alguna ocasión ven a una persona y ya la codician desde su corazón, ya pecaron, ya adulteraron. Jesús vuelve la ley no como una mera acción, sino desde la esencia, desde una relación personal con Dios, hermanos. Es por eso que les digo que no se trata solamente de asistir a la iglesia como un mero reglamento o vestir de cierta forma como un mero reglamento. Se trata de una relación personal con Dios. No es lo mismo decir yo vengo el domingo a la iglesia porque yo amo al Señor Jesucristo y yo tengo una relación personal profunda con Él, a decir vengo a la iglesia porque tengo miedo de irme al infierno. Vengo a la iglesia porque mi mamá me trae por obligación. Vengo a la iglesia porque pues ya es de costumbre, no tengo algo que hacer. No, vengo a la iglesia porque amo al Señor. Voy a orar 2 horas porque dicen que tenemos que orar 2 horas, y si oro 1 hora con 30 minutos o 2 horas con 15, ya fallé, tienen que ser 2 exactas. No, yo oro todo este tiempo porque yo quiero estar en la presencia de Dios, porque amo a Dios, hermanos. ¿Me explico? Leo la Biblia para que la gente vea que leo bastante y reportar muchos capítulos, o leo la Biblia porque quiero tener un encuentro personal con Dios. ¿Ven la diferencia, hermanos? Una vez creo que el pastor Tony platicaba una anécdota de una mujer que tenía muchísimo tiempo sirviendo en la alabanza, bastante tiempo. Y en una ocasión, si no me equivoco, algo así lo cuenta, le preguntan a la mujer por qué está tan entregada y servía mucho en la iglesia. Y la mujer que va diciendo, llevo tanto tiempo sirviendo en la iglesia, en este ministerio, porque pues tengo que estar bien entrada al ministerio porque tengo miedo de irme al infierno. Señor bendito. No, hermanos, una persona se entrega al Señor y le sirve no por miedo al infierno, se entrega y le sirve porque le ama, porque sostiene una relación personal y profunda con el Señor, no por miedo al infierno, hermanos. Entonces nosotros debemos hacer así. No hago esto no porque quiero cumplir con una regla, no hago esto porque amo al Señor. Es como cuando una persona está enamorada o enamorado. ¿Qué hace? Pues le lleva los detalles que más le gustan a la pareja, ¿no? Yo cada vez que puedo trato de llevarle un pie de queso de unos chiquititos que venden en la tienda de mi casa, porque sé que le gustan bastante a Damaris. Y voy porque quiero dárselos. Pero si voy y se los doy para que no se enoje conmigo porque me voy a ir a jugar fútbol, no, pues entonces yo estoy sosteniendo un reglamento, ¿verdad? No, pero si voy y se lo doy porque simplemente la amo y quiero verla con una sonrisa en sus labios, pues le doy el pie, ¿verdad? Si yo sé, aunque ella no me lo diga, que no le gusta, hay 2 camisas que ya sé que no le gustan a Damaris y no las uso, no para que no se enoje conmigo, las uso porque pues, me gusta verme bien para ella, ¿verdad? Quiero verme presentable para ella y agradarle y verla feliz. Pero si no las uso porque tengo miedo a que me deje, no, pues ahí estoy mal yo, ¿verdad? Yo tengo problemas de confianza, no lo hago por una relación, lo hago por miedo. Es lo mismo con el Señor, hermanos. No hacemos las cosas por miedo a un juicio o miedo a que alguien nos señale. Lo hacemos porque amamos al Señor. Lo hacemos porque queremos estar disfrutando nuestra relación personal con Él, hermanos. Y este era el caso diferente de los fariseos. Estaban lejos de Dios y Jesús le dice, no, cualquiera que no haga estos mandamientos, pero no por encimita, sino que los haga desde un corazón profundo porque ama al Señor. Bueno, ahí es diferente, pero no, ustedes los fariseos lo hacen por encima y aún así enseñan a los hombres, no adulteren, cuando ustedes a lo mejor no lo hacen, pero por dentro están codiciando muchas cosas. Serán llamados muy pequeños en el reino de los cielos. O enseñan que no hay que matar, pero ustedes están bien enojados con otras personas, son llamados pequeñitos en el reino de los cielos. Pero Jesús dice, no se trata solamente de lo exterior, se trata de hacerlo desde adentro, desde una relación personal y genuina con Dios.
y que yo trato de vivirla para ahora sí ser llamado grande en el reino de los cielos, hermanos. Y así nosotros no podemos decir, como dice Santiago, no podemos decir que no hagamos esto o enseñar algo cuando nosotros no lo vivimos. No puedo enseñar de la santidad de Dios si yo no la vivo. No puedo enseñar del carácter de Dios si al menos no me esfuerzo porque el Señor imprima su carácter en mi vida. Y es por eso que Jesús cierra con esta frase: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, o sea, que la de los religiosos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús, cuando habla estas palabras, está rompiendo un esquema, hermanos, está destruyendo un paradigma, está destruyendo una forma de pensar de años que tenían las personas, porque la gente de ese mundo en ese momento veía a los fariseos y a los escribas y a los veía como lo máximo. Es como en los tiempos de mi abuelita, por ejemplo, me cuenta mi mamá que un maestro, aunque fuera licenciado, era visto como una gran autoridad allá, por ejemplo, en Villa de Casas, ¿verdad? Allá en el ejido, en los ranchos. Un maestro, hermanos. Ahora, para de perdis tener una cierta aceptación en un trabajo, por ejemplo, hay que estudiar mínimo una maestría, imagínense ese grado. Bueno, en ese grado veían a los fariseos y a los escribas, eran casi que los presidentes municipales. Si el escriba y el fariseo decían que la tierra era plana, todo el mundo lo creía porque lo dijo el escriba. A ese grado era la autoridad. Y ahora Jesús llega y destruye todo ese paradigma y les dice: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Y no se trata de acciones, hermanos, que yo por hacer estas obras puedo entrar al reino de los cielos, que yo tengo que ser más santo que el otro para entrar al reino de los cielos. No se trata de eso. Se trata más bien de lo que ya dije anteriormente. La justicia de Dios no se trata de hacer obras, a ver quién da más caridad, a ver quién ora más, a ver quién canta mejor, a ver quién se sabe más cantos del himnario, a ver quién se sabe más cosas de la Biblia, a ver quién se viste más modestamente. No, hermanos, no se trata de eso. Porque eso es lo que hacían los escribas y fariseos. Creían, por ejemplo, que por llegar más puntual a la iglesia, que por saberse más capítulos de la Biblia, que por vestirse de cierta forma, que por hacer ciertos ritos ya iban a ser justos delante de Dios, cuando estaban olvidando la esencia. Servían a Dios por religiosidad, no por una relación personal con Él. Y eso es lo que Jesús dice: la justicia mayor no es la justicia en amplitud de cuántas cosas hago, es la justicia de esencia, por así decirlo, de que amo al Señor, de que tengo una relación personal con Él y que he conocido la bondad de Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque Él ha revelado a través de Él su eterno y santo amor para con nosotros, hermanos. Y al sostener esa relación personal con Dios, al tener ese encuentro personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo, siendo guiados e iluminados por el Espíritu Santo, es que nuestra vida podrá tener un fruto diferente, una vida que ahora sí muestre buenas acciones. Pero no es lo mismo yo querer hacer buenas acciones para merecerme a Dios que acercarme a Dios con todo mi corazón y que de repente hay un fruto en mi vida. Eso es totalmente diferente, hermanos. Ese es el fruto del Espíritu, hermanos. ¿No les gustaría tenerlo? ¿No les gustaría eso, hermanos? Que podamos tener una relación genuina y personal con Dios. Créanme, hermanos, cuando tenemos una relación personal, genuina con Dios, nuestra vida es transformada, nuestra vida será diferente, hermanos. He visto a veces vemos la iglesia como algo de reglas, ¿verdad? Lo digo en todas partes, lo hemos hecho alrededor de muchos años, de varias generaciones, de varias décadas. Mucha gente ve hacia la iglesia, pero porque ha tenido a lo mejor una mala experiencia o una mala imagen de lo que es el ser cristiano. Pero cuando nosotros personalmente vemos que el ser cristiano no se trata de una regla, sino se trata de una relación personal con Dios, oh hermanos, nuestra vida va a ser transformada, va a ser diferente, hermanos. Amén. Póngase.